De la radio a José María, licenciado José María Luiso Cazón. Muy buenos días, José María. Muy buenos días, muy buenas tardes, un placer Buenas estar tardes. aquí presente. Bueno, un gusto verte. Sé que ha pasado un pequeño problemita de salud, pero ya está mejor. Sí, ya estoy mejor, estoy mucho mejor, fue una cuestión menor, pero bueno, uno tiene que a veces hacer un pequeño aparato en que sea de 12 horas, porque para mí el aparato de 24 horas no existe. Sí, no, sí. He sido un OPSE del trabajo, así que ya mucho mejor y bueno, reactivando todo y cada una de nuestras tareas. ¿Cómo andan las condiciones ya, la previa en Yala? Bueno, en Porque el ahí caso, presentando candidatos. así es, en el caso de la coalición cívica, nosotros presentamos candidatos en Yala, con la candidata intendente que es maravillosa, que es Claudia Guzmán, después está Cristian Ramos, Zulma Cruz, Paco Subelsa y Valeria Salinas como candidatos a concejales por la lista 422 de la coalición cívica ARI en el Frente de Cambio Jujuy. Yo no soy candidato a absolutamente nada, yo estoy por ello contento, porque significa que voy a estar joven 2 años más. Entonces, porque yo ya estaría agrietado si yo fuese diputado. Así que yo estoy contento de no ser candidato a ningún cargo electivo. Por supuesto, de igual modo, siempre participando de la actividad política. Como presidente de la coalición cívica, ya son 9 años de vida política, por cuando empecé a los 17. Y la verdad que yo me siento honrado de por sí ya poder incidir en la vida política desde nuestro espacio, que me parece que ha sido una construcción muy gratificante para todos. Ha sido una construcción, un proyecto bastante poderoso el armar la coalición cívica ARI acá en Jujuy, ¿no? Es todo un desafío, más aún cuando uno no viene del poder político o del poder económico, el poder situar las bases y los cimientos para la construcción de un partido político en la provincia es difícil, pero lo hemos logrado luego de 7 años junto a un equipo extraordinario de personas, Ana María López, Mauro Ábalos, Nino Gutiérrez, que es cofundador de la coalición cívica, que es un íntimo amigo mío que me ha enseñado todo lo que sé también y al cual siempre le rindo honor por toda la dedicación y el esmero que ha tenido para con el partido. Pero se puede construir un partido en la decencia, en la honestidad y en la adversidad, porque el desierto a veces es maravilloso cuando te permite ver la luz. Qué bueno, le agradezco a la gente. Bueno, hace rato nos pasó con el director de la delegación municipal, que la gente que nos escucha nos manda un mensajito. Judith está de Huayco, está preocupada, dice, creía y pensaba de que José María iba a ser candidato. Bueno, no en esta oportunidad, pero seguro dentro de 2 años seré candidato en el próximo proceso electoral del 2025. 2025. Ahora vos sabés que cuando te vi, nos encontramos en los pasillos de la legislatura, es un lugar que te cae bien. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, sí, me gusta el debate, me gusta la argumentación, pero me gusta la discusión con academicidad y por supuesto con respeto. Bien, preguntan, mensajitos en la radio. Con tus años, pequeños años jóvenes, bueno, no, sí, con los años jóvenes, la única persona que se animó a denunciar al señor gobernador, porque varias veces charlamos sobre ese tema. Así es, en su momento sí, en efecto hemos denunciado al ex gobernador de la provincia de Jujuy, el doctor Eduardo Fellner. Hemos logrado que sea uno de los primeros, el primer gobernador detenido en la provincia de Jujuy por algún hecho de corrupción, y esas 36 horas que estuvo detenido me parece que también han generado un poco de satisfacción a quienes buscaban verdad y justicia, ¿no? Frente a una causa que era la mega causa y por la cual hoy seguimos bregando que haya imputados. Ahora, José María, sí. El tema Milei, nivel nacional, ¿cuál es tu opinión? Me parece que es una persona absolutamente desacertada en la vida política. Creo que por sobre todo hay que proteger las instituciones y desde las instituciones hacer los cambios. Nadie discute que la política no está contaminada, ¿no? Yo creo que gran parte de la política está contaminada, pero creo también que las instituciones son las esferas desde las cuales uno debe bregar por los cambios que se necesitan en el sistema político. Ahora, señor vecino, vecina, con la juventud que tiene el licenciado, no hay mejor manera que preguntarle a él sobre estos temas. Economía en la provincia de Jujuy. Se habla de
los megaproyectos, el litio, el cauchari, cannabis, los números reales para que el vecino lo pueda entender y en mejores palabras. Yo me acuerdo que una vez charlamos contigo y esas palabras le llegan al vecino, la entienden mejor dicho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Desde la economía? Sí, de la economía de Jujuy. La economía de Jujuy me parece que como así a nivel nacional uno no puede desprenderse de lo que está aconteciendo en el contexto económico nacional. El grado de adversidad que se está atravesando es muy alto. Creo que, como ayer también en un debate nos preguntaba, y justo estaba una precandidata a presidente que era del MST, por parte de la izquierda, estaba el sector libertario, estaba yo y otras personas. Creo que por mucho menos de lo que hoy está aconteciendo, en el 2001 se tomó una drástica decisión institucional, que es que un presidente se ha apartado de su gobierno, y creo que hoy estamos atravesando un momento tan adverso económicamente, socialmente, institucionalmente, que me sorprende el no estallido social. Por supuesto, creo que también no hay que llamar al estallido social, porque por sobre todo hay que bregar porque un presidente cumpla su mandato, entregue ajustado a derecho el mando presidencial y en función de eso respetar la institucionalidad de un país. Creo que la situación económica es muy acuciante en todas las provincias, por cuanto un país que tiene una sobreinflación de lo naturalmente esperado también te lleva a tener un desacierto en cada una de tus previsiones personales, porque una persona que no sabe cuál es el contexto económico con el cual se va a situar es una persona que muy difícilmente puede tener precisiones sobre qué hacer en su vida misma en términos económicos. Ahora, el dólar fluctúa y bueno, hasta ahí estamos bien, pero esta decisión del presidente de la Nación, Hernández, de hacerse a un lado, de no ser candidato, es maravillosa la decisión para mí. Pero complica el país. Puede ser en términos de la previsión de seguridad jurídica, pero me parece que es la decisión más acertada por cuanto fue una persona que no logró sostener una república. Creo que una persona que ha perdido el voto de confianza de la ciudadanía, ha ido decreciendo según los estudios de la Universidad de Torcuato Itela, de confianza. El presidente ha perdido gran cantidad de puntos de los primeros análisis que hace esta universidad y hoy está en un 1,6, entonces un 1,6 de confianza a nivel país para con un presidente me parece que es terrible. Y en torno a esto, creo que la decisión del presidente Fernández de poder apartarse ha sido la mejor decisión que pudo tomar, porque también jamás fue un presidente. Y eso creo que hay que decirlo, jamás fue realmente un presidente. Y desde adentro ya viene sufriendo un decaimiento cuando se le inicia un golpe de Estado interno. ¿Cómo surge el concepto de golpe de Estado? El golpe de Estado no es solamente el golpe cívico-militar. El golpe de Estado nace terminológicamente del coup d'État. El coup d'État era en Francia, en la época de las monarquías, el golpe institucional de la nobleza al monarca. Entonces acá, ¿qué sucede? La vicepresidenta es la que golpea al presidente desde adentro y a partir de ahí inicia el proceso de decaimiento del señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, quien tenemos denunciado. Estamos siguiendo la causa, está en la Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy, lo habíamos denunciado por peculado, entre otros conceptos, y la verdad que ojalá que también pueda avanzar esa causa. Lo has dicho muy bien y muy clarito, trabajando para el 2025. Sí. ¿Quieren superar el piso de 1,5 porque que piden para los partidos políticos o se están preparando para algo más? Y el piso de los partidos es del 5%. Hoy, para ser diputado de la provincia, si uno arma una lista personal, tenés que por lo menos tener un promedio de 30 a 31 mil votos, lo cual es un número muy, muy alto. Y aún existiendo, estamos previendo de que si una persona llega a tener 29 mil votos y le faltan 1000 votos para los 30 y lograr romper el piso del 5%, estás dejando una ciudadanía afuera. De 29.000, un número de personas de 29.000 fuera del sistema político, porque a tu representante no lo ha podido dejar ingresar porque no rompió un piso que es hostil para los partidos chicos.
Entonces me parece que esto tiene que en algún momento cambiar. La estrategia de la coalición cívica siempre va a ser de igual modo fortalecer Juntos por el Cambio y en el caso provincial el Frente Cambio Jujuy. Yo firmé el acuerdo del Frente Cambio Jujuy con una cláusula de reserva moral, una cláusula que preveía preservar los principios de la ética, la lucha contra la corrupción, la transparencia, y en función de eso hemos ido avanzando con las mismas causas que siempre hemos hecho, por cuanto un acuerdo no representa sometimiento ni esclavitud de un espacio sobre otro, sino que representa un núcleo de coincidencias básicas, donde aún en diferencias vos decidís sostener un acuerdo para poder crecer de forma colectiva. Ahora, en el 2015 me pasó con la izquierda, que bueno, le dimos espacio también acá, y bueno, la sociedad estaba disgustada, enfadada. Ahora, con esto de que la ruptura, el quiebre en el Frente de Todos, le pregunté esto a todos los candidatos, los que se sentaron acá con nosotros. ¿Afianza un poquito más las ideas que ustedes traen? El Frente... ¿Preocupa menos, diríamos? ¿El Frente de Todos? Sí, no, la fractura del Frente de Todos, porque ellos mismos, entre ellos mismos se pelean. Y la ruptura del Frente de Todos refiere también al decrecimiento de los personalismos que tenían. Hoy no existe un candidato que pueda nuclear a todo un arco del Frente de Todos, que sea por supuesto también bendecido por el presidente y por la vicepresidente, y creo que eso refiere a la falta de cordura que han tenido a lo largo de los años. Juntos por el Cambio tiene una gran oferta electoral. El día de ayer manifestó públicamente e institucionalmente José Luis Espert su deseo de participar dentro de Juntos por el Cambio. La coalición cívica fue el primer partido fundante que lo recibió. Aceptamos su participación dentro de Juntos por el Cambio. Ahora queda ver los demás espacios fundantes si tienen también este acuerdo. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos del PRO, Encuentro Republicano de Miguel Ángel Pichetto. Ojalá que se pueda sumar. Dentro de Juntos por el Cambio está la oferta que va a liderar el próximo destino del país, y eso no me cabe duda. En todo el país yo confío en que la ciudadanía va a decidir votar por Juntos por el Cambio, porque contiene el arco más amplio, más diverso, más formado para poder liderar un proceso institucional que va a ser muy difícil, porque los próximos 4 años, en el estado en el cual se está recibiendo el país, el presidente decretó que sea quien sea, va a tener un muy difícil camino por dar, por cuanto estás recibiendo un país con hiperinflación, con una crisis social acuciante, con una crisis institucional en términos de los poderes de Estado que también es acuciante. Entonces se está recibiendo una bomba de tiempo, o se explota ahora o se explota después, y esto va a tocar o al presidente Fernández en los últimos meses de su mandato o al próximo presidente. Ellos, mira cómo son las coincidencias, ¿no? Sí. Ellos piensan de que hoy habla Cristina, va a cambiar el país. Lo que escuchan radio, hoy habla José María Luiso, y escúchenlo, porque saben mucho. No, eso quería decirlo. Pero ahora, con referente a la candidatura, el ARI, proyectos que va a apoyar, seguir apoyando. Va a seguir acompañando al Frente Cambio Jujuy con la reserva moral que hemos planteado de nuestra cláusula reserva moral. Nosotros diferimos cuando tenemos que diferir y acompañamos cuando tenemos que acompañar. Y los jóvenes tenemos una adversidad que es la desigualdad estructural. Miren, yo he hecho una diplomatura en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Catamarca y estudiábamos el sistema judicial catamarqueño. Sí. Cuando estudiamos el sistema judicial catamarqueño nos dábamos cuenta de la desigualdad, en ese caso, de las mujeres dentro del sistema judicial catamarqueño. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese sistema judicial ganaban los concursos pero perdían en las entrevistas, por cuanto se alegaba que ellas, al poder ser madres o ser madres, iban a descuidar sus trabajos. Entonces los jóvenes nos situamos ante una misma condición, nada más que desde un panorama distinto. La desigualdad estructural parte desde el considerar muchas personas adultas quizá que los jóvenes no sabemos o no podemos o no tenemos la capacidad. Entonces creo que el poder liderar un espacio político y poder demostrar que la juventud tiene la capacidad, tiene la idoneidad, tiene la calidad, es el gran desafío que siempre he encarado desde mi persona
y el mismo desafío que yo le pido a mi equipo que sostenga, por cuanto creo que los jóvenes tenemos ese deber para poder dar la posibilidad de que más puertas se abran para distintos jóvenes que están viniendo en el camino y que tienen que tener quizá más cercado el ambiente que nosotros. Yo creo que así es un error el que piensa así, ¿no? Porque ya hemos charlado, caminado en la calle y la gente cuando ve a un candidato joven está de acuerdo. Ya en este momento te puedo decir de opinión propia. Sí. Que la calle está cansado de ya los nombres de siempre. Los mismos nombres, sí. Los mismos nombres de siempre. Ahora, pero esos mismos nombres son los que hoy siguen digitando la vida política. Mira. Entonces, por eso hay muy pocos jóvenes dentro de algunas listas. Sí. Sí, en la lista del Frente Cambio Jujuy, debo admitir que tenemos una cuarta candidata a diputada, que es Agustina Guzmán, una joven extraordinaria de aquí de Alto Comedero, que va a ser diputada y va a ser maravillosa diputada. Pero después yo veo muchos jóvenes que se lo merecen y que no están ocupando ningún espacio. Y yo, miren, yo no ocupo ningún espacio, pero yo me siento feliz. Yo puedo tener cargo o no tener cargo desde hace 8 o 9 años que existo en la vida política sin ningún cargo ejecutivo jerárquico de gobierno, y sin embargo existo porque la autoridad no te le da el cargo, te le da la conducta. Exacto. Entonces, creo que sí hay que abrir el espacio a muchos más jóvenes que se lo merecen, que son idóneos, que son capaces, y creo que eso tiene que ser también el gran mensaje que uno pueda dar desde el ejemplo, porque uno tiene que ser testimonio para que podamos desde el testimonio personal incentivar al que sí se puede creer una política distinta y ejercer una política distinta, aún no viniendo del poder económico o del poder político, por cuanto yo soy de una clase media donde únicamente tengo mamá, mi mamá es la primer profesional de la familia, y después bueno ya hemos venido sus hijos en consecuencia, pero la verdad que creo que esto hay que decir a los jóvenes, que hay que tener un objeto de superación, un objeto de poder decidir salir adelante y a flote en pos de permitir que más jóvenes que vengan detrás tengan la posibilidad. Eso está muy bueno, y yo soy testigo porque cuando vino Lilita Carrió, hicimos creo en el Salón Marcos Paz, creo en la legislatura, sí, fue un abrazo muy sincero ese contigo, porque sos el referente acá en Jujuy. Sí, así que más jóvenes se sumen. Es estupendo y mejor para la sociedad, mejor para la política, mejor para el Estado, mejor para todo. La juventud es lo mejor, el cambio, el aire nuevo. Ahora, con referente a Buenos Aires, que se están peleando Patricia, Horacio, siempre dicen que Jujuy, como queda lejos, a veces no lo llaman. ¿Te llaman cuando hay para dirimir alguna interna o en esa pelea que están ahí en Buenos Aires? Cuando refieren a cuestiones institucionales del partido, se nos convoca a todos los presidentes de distrito, por lo cual hay decisiones que son colectivas y hay decisiones que quizás son mayormente contempladas por la propia doctora Carrió. Sin embargo, se tiene en cuenta en algunas oportunidades las posturas locales, como así también se deja a libertad de cada uno de los distritos la discrecionalidad de los acuerdos. Sí. Cada uno de los distritos, independientemente de una estrategia nacional, tiene permitido el poder trazar estrategias provinciales que puedan o no condecir con la estrategia nacional. Es lo que decías vos, tienen una misma bandera, pero firman un convenio de honorabilidad. Si esto no me gusta, no voy. Si uno tiene alguna disidencia, tiene el derecho de poder plantearle y tiene que, por supuesto, cambiar esta perspectiva de la política de que uno, por firmar un acuerdo, tiene que ser esclavo del otro, y en realidad uno puede acompañar lo que considere que deba acompañar y diferir con lo que uno cree que deba diferir. Y creo que esto es un patrón sustancial a poder manifestarlo, por cuanto creo que es justo que uno pueda acompañar lo que cree que es correcto y no acompañar lo que no cree que es correcto. Está bien. Ahora, bueno, ya en la parte final de la campaña, ¿cómo sigue tu agenda? Sabemos que ya todavía no tiene fecha para el 422, todavía no tenemos fecha. Todavía no tiene fecha de cierre de campaña, de momento estaremos seguramente en la semana entregando volantes casa a casa, puerta a puerta, para acompañar a nuestra lista de candidatos de la 422 de la coalición cívica ARI dentro del Frente Cambio Jujuy en la jurisdicción de Yala.
Y de ahí, luego yo seguro que estaré esperando los resultados, si es que no me voy al norte, porque capaz que me iba a fiscalizar al norte para ayudar al frente. Pero si no fuese así, me quedo en mi casa a esperar los resultados, seguramente con mi equipo de trabajo. ¿Dónde te toca votar? A mí me toca votar en el Colegio de Santa Teresita, a cuadras de mi casa. Así que yo estoy contento porque tengo que ir caminando. A mí me gusta ir igual a votar caminando. Siempre me va acompañando mi equipo, voy, voto y me vuelvo a mi casa. Y espero los resultados hasta que tengo que ir a acompañar al búnker, a los candidatos, para acompañar la victoria o la derrota, lo que se suscitase, pero estoy convencido que va a haber una victoria del Frente Cambio Jujuy a lo largo y ancho de la provincia. Lista única, este proyecto que se está dirimiendo en Capital Federal, Sí. para que tome fuerza en el interior de la provincia, en el interior del país, mejor dicho, en Jujuy y en otra provincia. ¿Falta mucho? Ojalá que no, por cuanto me parece que es la mejor medida para los partidos pequeños, por cuanto económicamente es insostenible poder financiar una campaña electoral, y la boleta única lo que va a permitir no solamente es que no se malgaste la plata por parte de los partidos políticos, sino que además tengamos unas reglas de juego claras, donde haya una sola boleta, donde se contengan los candidatos de todos los sectores políticos, y ahí la persona irá con su lapicera e irá tachando cuál es el candidato que desea votar. Me parece que es la medida más correcta, y además evitamos el robo de boletas, el traspapel de boleta, porque a veces nos pasó cuando yo fui candidato, Sí. Que mi boleta la tapaban constantemente y nosotros no teníamos la estructura para poder fiscalizar la totalidad de las instituciones. Entonces, frente al desborde que tenía el equipo, no logramos salvar muchas deudas de fiscalización que tuvimos nosotros mismos, pero como a mí me pasó, seguramente sigue siendo una práctica que puede preverse en esta elección. Vos sabés que, bueno, eso antes de que el licenciado entrara al estudio de la radio estábamos hablando de porque otro candidato también expresó su malestar por ese asunto, el robo de boletas, algunas travesuras, para decirle, no ponerle otro nombre, de las boletas o de las pancartas. Sí, bueno. Entonces ustedes van a estar entregando la boleta en la puerta de casa. Así es, puerta a puerta, desde la coalición cívica se va a ir entregando las boletas en la jurisdicción de Yala, y por otra parte, bueno, ya se ha dispuesto cartelería y estaremos a la orden para poder acompañar a nuestros candidatos en Yala, para procurar que sea el resultado más limpio el que se lleve adelante, porque me parece que también es un acto de justicia poder respetar el voto de la ciudadanía. Así que en estos términos invitar a toda la ciudadanía, si nos están escuchando o tienen un familiar en Yala, poder votar la lista 422 de la coalición cívica en el Frente Cambio Jujuy, y por otra parte aquí en la provincia de Jujuy, en la generalidad y en la ciudad capital, acompañar la lista 502 que es del Frente Cambio Jujuy. Yo acompaño esa lista y espero que podamos atravesar procesos institucionales correctos, ajustados a derecho, y nosotros vamos a estar siempre, por supuesto, siendo veedores como outsiders de la política, de lo que está aconteciendo. A mí me encanta igual ser outsider de la política, porque a veces estoy más tranquilo. Reniego más en mi casa, entonces tengo la posibilidad de poder, aparte, preocuparme y ocuparme de distintas causas que realmente me interesan, y lo hago constantemente, así que feliz de ello. Bien, José María, tengo que agradecerte de forma especial por estos años, ya 9 años de política, y bueno, de respeto y claridad cada vez que uno te hace alguna consulta. Como joven, ¿cómo ves la educación? Porque has estudiado acá, has ido a estudiar a Catamarca, hay chicos que, bueno, dicen que ahora van a tener medicina, pero en tiempo de campaña, después pasa la campaña y uno se olvida. Yo creo que la educación te hace libre. Yo cuando empecé a ejercer la actividad política, en paralelo continué con mi carrera profesional. Cuando me recibí con honores académicos, ahora con mi tesis pronto a publicarla.
y siempre lo he hecho desde el sacrificio de saber que uno tiene que considerar este tiempo de su vida como un tiempo de siembra para luego cosechar. Yo creo que mientras estemos antes de los 30, 35 años tenemos que sembrar lo más que podamos para poder luego quedarnos tranquilos de que la cosecha va a ser grata. Y aparte porque el que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Y bueno, creo que eso también a los jóvenes es importante decirles, por cuanto hay que llamarlos a la instrucción, a la educación, a la capacitación, a la formación constante, y a la política darles ejemplo. Porque si yo no puedo predicar con el ejemplo, ¿cómo puedo exigirle al otro que haga lo mismo? Exactamente. Ahora, José María, como joven, Sí. para que puedas explicar un tema fundamental que está en boca de todos, la reforma de la Constitución para el joven que está en casa y no entiende. Sí. ¿Qué sería la reforma de la Constitución o cuál sería el objeto del cambio de la Constitución que algunos se oponen y tenemos la Constitución de 1800 no sé cuánto? Del 1986. La constitución actual que rige actualmente en la provincia de Jujuy es una constitución de 1986, es previa a la reforma de la Constitución Nacional que fue en el 94. La constitución de la provincia de Jujuy a la época tuvo consideraciones muy buenas, pero lo que a veces sucede con la política es que no la lee. Si yo no leo la Constitución, ¿cómo puedo hablar de ella? ¿O cómo puedo decir si estoy a favor o en contra? Claro. Si uno se pone a analizar artículo por artículo de la Constitución, y artículo por artículo, los artículos que están para reforma tras la declaración de reforma de la Constitución, uno va a ver que los temas que se tocan, ya están expresados en la Constitución del 86, y lo único que se busca quizás es ampliar un poco más el espíritu, la especificidad de algún artículo, porque cuando hablamos de derecho de las juventudes está previsto en la Constitución del 86, cuando hablamos de derecho de la discapacidad, de las comunidades, entre otros, está ya previsto en la Constitución del 86, por lo cual lo único que se puede contemplar quizás es otorgarle mayor especificidad. Pero por fuera de ello, la Constitución de la época me parece extraordinaria, y el artículo 43 de la Constitución de la provincia, que es de deberes para con las personas, yo celebro que no se toque, porque ese artículo es cimiento, por ejemplo, para la coalición cívica, de cada una de las denuncias que hemos redactado, porque genera legitimación activa a que cualquier ciudadano pueda incidir en denunciar actos de corrupción. Bien. Con esto termino de la Constitución. ¿Qué es lo importante de saber la Constitución? La Constitución es la carta magna que rige la convivencia humana en la provincia de Jujuy. Los poderes de Estado mismos están regidos por la propia Constitución de la provincia. Entonces, el valor jurídico institucional que tiene es muy grande. Entonces, a los jóvenes decirles esto, por cuanto creo que el voto que se decida para la Convención Constituyente va a poder evaluar y también dirimir el destino de una provincia de acá a 20, 30 o 40 años, cuando se pueda llegar a plantear una nueva reforma de la Constitución. Pero la Constitución del 86 no es mala a la época. Lo que sí, la práctica del ejercicio de la actividad política es lo que ha viciado quizá la aplicabilidad de la Constitución, porque cuando uno habla de la quita de fueros, por ejemplo, no es que esté en desacuerdo que se quiten los fueros a la política, pero cuando nacen los fueros, nacen justamente también de la época monárquica. Cuando existe la monarquía parlamentaria, ¿qué pasaba? El monarca podía al parlamentario restringirle la libertad. Entonces no iba a sesionar o no se podía presentar si estaba en contra del monarca, porque el monarca lo apresaba. Entonces ahí surgen los fueros, para proteger a ese parlamentario de la monarquía parlamentaria en su integridad, para poder ejercer su rol. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió? Se transformaron estos fueros que eran para proteger al legislador ante todo acto abusivo por parte del otro poder, por decirlo de algún modo, en una protección que tiene la propia política ante la violencia que hacen ellos mismos contra la ciudadanía, en los actos de corrupción, de la fraude de la administración pública, de asociación ilícita, de lavado de activos. Así que muchas cuestiones creo que forman parte también de lo que ha ido degenerando la vida política. Preguntas en la radio.
Sí. El tema de la inclusión de las personas con discapacidad para que puedan conseguir trabajo, ¿ya está en la ley del 86? En la Constitución del 86 lo que está previsto son los derechos a la discapacidad. Sin embargo, si uno tiene que hablar con mayor especificidad, está la Ley 4398, la Ley 4398 y la Ley de Discapacidad de la provincia, y que prevé un piso, un cupo del 5% en términos laborales para la discapacidad en la administración pública. Bien. Y al sector privado ciertas concesiones que le permiten quizá liberarse de algunas cargas tributarias. Ahí está, contestada la pregunta. Preguntan por la alternancia, ¿es otro de los puntos que se va a tocar también en la reforma de la Constitución? La alternancia de los cargos. Sí, que se habla de que caduquen los mandatos atrás del segundo periodo, no tengas la posibilidad de volver a elegir. Bien. Consecutivamente, ¿no? Si uno habla de que hay un impasse, puede contemplarse que capaz que hay un impasse de 4 años o de 2 años y vuelve el ejercicio de la actividad. Inmediato no. Indulto. Sí. También está impreso, está previsto el indulto. Yo jamás he visto, o por lo menos no recuerdo que haya casos donde se haya indultado en el corto tiempo a alguien. Desconozco con exactitud porque no manejo los datos, pero el indulto es una potestad ejecutiva para poder, digamos, subsanar algún vicio que haya en algún curso judicial que haya salido desfavorable por una persona. Tiene ciertas consideraciones, digamos, prohibitivas, pero bueno, lo que se busca es restringir el indulto para casos de femicidio y o actos de corrupción. Me parece sensacional la medida, y también quizás una medida protectora ante cualquier otra gestión que pueda venir y digamos, querer exonerar de culpas a cualquier otra persona. Lo que sí, el indulto no representa, quita de condena, ¿no? Quita del cumplimiento de la condena, pero no el sobreseimiento. La persona está condenada, pero la persona lo único que no tiene es cumplimiento de la misma. Entonces no es que es inocente. El indulto no te hace inocente. Bien. La última, no quiero quitarle más tiempo. Desde el Libertador, se va a abrir el hospital regional Libertador. ¿Cuál es tu opinión? Me parece extraordinario, que ojalá que pueda ser un hospital modelo para la región, porque creo que lo necesitan. Bien, porque cuando escuchamos la descentralización de la salud, uno creía que era una utopía, que no se podía, pero bueno, pasado el tiempo uno se ha ido dando cuenta que ha servido. Así es. Y ahora que Libertador, la zona de las Yungas, tenga un nosocomio de primer nivel, también. Totalmente, me parece que es extraordinario. Aparte, yo recuerdo con mucho cariño siempre a Libertador, por cuanto mi madre ha hecho su residencia médica generalista en Libertador General San Martín. Yo no he visitado con demasiada frecuencia Libertador, pero sí tengo gratos recuerdos por lo que me cuenta mi madre. Ahora, felicito al Frente Cambio Jujuy porque si traen medicina de Tucumán, va a estar instalada justamente en Libertador. Así es, para los estudiantes de esa zona del Ramal. Claro. Me parece que es una medida muy buena de descentralización, y ojalá que sí podamos ver que esta carrera esté cursando en la provincia de Jujuy. Qué bueno. José María, ha sido un gusto, no quiero quitarte más tiempo. ¿Alguna otra cosita que haya quedado en el tintero? Invitar a la ciudadanía a sostener principios en momentos difíciles y acompañar a la lista 502 del Frente Cambio Jujuy y a la lista 422 de la Coalición Cívica en el Frente Cambio Jujuy en Yala, y por sobre todo invitarlos a votar, llamarlos a votar, porque creo que se define el destino de una provincia. Es importante que cada ciudadano pueda ser partícipe activo de ello. Qué bueno, gracias José María. Muchas gracias. Ahí está, José María.